empezar el curso. Nuevamente vamos a dar las instrucciones y los lineamientos de cómo vamos a dar las clases y cómo van a ser las evaluaciones. Esto es porque hay gente que se ha ido agregando al grupo, entonces tenemos a alumnos que apenas esta va a ser su primera clase. Sean bienvenidos. Espero que este curso sea de excelencia, tanto de mi parte como de ustedes, para que puedan continuar con su trayectoria académica, por supuesto, aprendiendo, ¿no? Y lo deseable es que pues todos obtengan una MB después de un trabajo arduo que tienen que hacer en Bioestadística 2. Entonces, sean bienvenidos. La primera regla que vamos a establecer es el ingreso. El ingreso, esto porque ha habido ocasiones en que yo estoy explicando o estoy concentrada en el tema y luego me es difícil ver quién está en sala de espera, entonces no lo tomen a mal, sino simplemente yo estoy concentrada. Entonces vamos a dar el tiempo máximo para el ingreso a la sala, entonces vamos a dejarlo de 3 a 3:15. Ya después de 3:15, no les voy a poder dar el acceso porque yo estoy concentrada explicándoles la clase y cuando hay alguien en sala de espera me distraigo muchísimo. Entonces, espero me puedan comprender ese aspecto. En segundo lugar, es importante que en su perfil pongan su fotografía y nombre completo para darles acceso a la sesión. En la medida que ustedes tengan la foto, va a ser más rápido el ingreso. Entonces les voy a pedir de favor a Leonardo Morales, Ana Raquel, Carolina López, Jessica Yasmín, a Emiliano, de los que alcanzo a ver, que por favor coloquen su fotografía. En el caso de Fernando Emiliano, tiene una fotografía como de una pirámide. Le voy a pedir de favor que coloque su foto en su perfil, ¿sale? Entonces, les voy a pedir que esa es una de las características para que puedan ingresar a la sesión. Yo sé que no les pido la videocámara, porque quizá en algún momento se sientan ustedes, pues sí, un tanto invadidos en su privacidad. Entonces, lo único que les estoy solicitando en este momento es su foto, su fotografía y nombre completo en su perfil, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que lo pongan. Entonces, en este momento los voy a eliminar de la sesión, pero pueden regresar y les voy a dar acceso. Esta es la única vez que les voy a dar nuevamente el acceso. ¿Por qué? Porque es una primera sesión. Las sesiones anteriores ya se los habíamos comentado a todo el grupo, pero como hay nuevos, pues es importante decirles las reglas, los lineamientos. Entonces le voy a pedir a los chicos que no tienen su foto o que no han colocado su nombre completo que por favor lo hagan. Los voy a sacar, no lo tomen a mal, lo que quiero es que ustedes arreglen eso y regresen para darles el acceso y continuamos con la clase, ¿sale? Entonces, no lo tomen a mal, voy a proceder a eliminarlos para que ustedes puedan poner su fotografía y su nombre completo. Creo que ya son todos. Muy bien. Entonces, ese es un segundo punto. Voy a ver, le di acceso a dos personas que estaban en sala de espera, les decía a las 3:15, nada más voy a esperar a sus compañeros que no tienen su foto en el perfil o su nombre completo para darles acceso. En esta clase, pues va a ser la excepción, pero ya para el día miércoles, viernes, necesito que tengan su nombre completo y su foto en su perfil para que les dé acceso a la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, si no quieren poner su fotografía y quieren mantener la cámara encendida, adelante, también es bienvenido.
Carolina López, ¿me escuchas? Carolina López. Carolina López, ¿me escuchas? ¿Tienes apagado tu micrófono? ¿No puedes Sí, hablar? me acabo de conectar, es que me sacó de la reunión. Sí, necesito que pongas La tu foto. fotografía en tu perfil. Te voy a sacar y regresas, ¿sale? Ok, gracias. En la medida que ustedes me apoyen colocando su nombre completo y su fotografía en su perfil, nosotros vamos a poder empezar rápido la sesión, ¿sale? Entonces, no les pido su videocámara, sí les pido su foto y su nombre completo para que tengamos una identificación entre todos y que bueno, pues yo también les estoy dando mi nombre completo, estoy encendiendo la videocámara y pues esto es recíproco. De esa manera, pues yo estoy viendo el nombre a quien le estoy resolviendo quizá una duda, estoy sus caritas a quien les estoy dando la plática, la clase, entonces de esa manera nosotros podemos mantener una retroalimentación a través de estas vías virtuales remotas, ¿vale? Entonces, déjenme ver, ¿hay alguien? Ok. Entonces, en la medida de lo que ustedes lo hagan, va a ser más rápido el inicio de la clase, ¿vale? Bueno, ya tenemos esos puntos. Les decía, el primer punto es empezar la sesión a las 3. Les voy a dar acceso a las 3:10, de tal manera que si ustedes ya tienen su nombre completo y su foto en su perfil, va a ser más rápido el acceso. Como segunda parte, les decía que a las 3:15 ya no voy a dejar ya no puedo darles el acceso. ¿Por qué? Porque les digo, me concentro en la clase, luego me resulta difícil ver si hay alguien en sala de espera. Entonces, por eso es importante que ingresen al inicio. Si llegasen a tener algún problema de conexión, pues ahí sí tendrían que enviar un mensaje en WhatsApp y si alguien me apoya diciéndomelo, leyéndolo aquí en la sesión, se los voy a agradecer porque también esa es otra cosa que quiero que me comprendan. Tengo dos ojos, no puedo tener un ojo en el WhatsApp, otro ojo en la computadora y quizá otro ojo en el chat. Es muy complicado. Entonces, si alguien apoya en ese sentido, se lo voy a agradecer muchísimo. Es decir, el leer algún mensaje de WhatsApp que alguien quiere ingresar o algo así, antes de las 3:15, por favor. Otra de las cosas es que si ustedes llegan a faltar a la sesión, ustedes van a tener la posibilidad de revisar el contenido sintético. De ahí vamos a ver cuáles son los temas que vamos a ir platicando. El contenido sintético, ahorita se los comparto, ustedes ya lo tienen, denme un segundo. Denme un segundo. Carolina López, ¿sí me escuchas? Carolina López, ¿me escuchas? La niña. Carolina López, te hace falta tu otro apellido, nada más me pusiste un apellido. Ok, ahorita lo pongo. Jessica Bárcenas, ¿me escuchas? Jessica Bárcenas, ¿me escuchas? Jessica Bárcenas, ¿me escuchas? Jessica Bárcenas, ¿me escuchas? Buenas tardes, doctora. Perdón que la interrumpa. Ya había puesto la foto de perfil, pero creo que no aparece. Tienes que actualizar, resuélvelo y regresas porque también tienes que poner tu nombre completo, por favor. Sí. Gracias. Bien. Les voy a compartir el contenido sintético de la web. No sé dónde están. Acá estás. Por favor, indíquenme si ya observan el contenido sintético de la UEA. Compartiendo apenas la pantalla. Muchas gracias. Ahorita nada más que se cargue. Yo
se ve. Ahí ustedes observarán que tenemos 3 horas de teoría y 2 horas de práctica, que como tal, pues todas van a ser práctica, teoría, valga la palabra y la relación. Entonces, en ese contenido sintético, ustedes observan el objetivo en donde tenemos que revisar algunas cuestiones de inferencia estadística y además algunas técnicas de estadística inferencial. Dentro de esas técnicas, pues vamos a platicar de las ANOVAs, de la prueba de Tukey y Kramer, de también en medidas de correlación o regresión lineal. También vamos a platicar de algunas pruebas no paramétricas. Entonces ustedes van a observar cuáles son los temas que vamos a ir avanzando, abordando, de tal manera que, déjenme ver, tengo aquí una situación con mi máquina. Acá estás. Dime un segundillo porque aquí ya se me... Acá estás. Bueno, entonces decía, ahí vienen los objetivos. Estoy haciendo más grande la pantalla para que lo puedan revisar. Los objetivos particulares, los horarios de las clases. Lunes y el viernes vamos a tener sesión de 1:30 y el día miércoles vamos a tener la sesión de 2 horas. De ahí que se cumplan las 5 horas en cuestión de horas sincrónicas. Aquí está el objetivo, conocer, utilizar e interpretar el análisis de datos mediante los conceptos y herramientas de la estadística y de la probabilidad aplicados a las ciencias biológicas y de la salud. Vamos a ver que tenemos ahí los objetivos. El contenido sintético, les decía, en esta semana, la semana pasada, hice un resumen de la estadística descriptiva y también empezamos a platicar de lo que va inferencia estadística. Este tema vamos a verlo el día de hoy con las pruebas de hipótesis, vamos a completarlo de tal manera que avanzaríamos en este primer tema. Si ustedes llegan a faltar a la sesión sincrónica, aquí tienen el tema. Ustedes pueden buscar el tema. Este tema, como bien se los hice saber en las otras clases, pueden ustedes consultar algún libro de bioestadística que esté en Vidiwami. Por eso les pedía que se registrasen en Vidiwami y que bajen algún artículo, algún libro que tenga que ver con bioestadística. Pero es indispensable que tengan un libro de base. No sé si ya los que habían entrado desde el inicio ya lo hicieron, sino es el momento de hacerlo, que ustedes busquen esta información por si llegasen a faltar, que ustedes puedan leer la información en algún libro, en algún artículo científico. La vez pasada solo les compartí el título, los autores, el DOI, para que ustedes hicieran la búsqueda. Necesitamos que ustedes hagan búsquedas bibliográficas. De esa manera fortalecemos esa habilidad, ¿sale? Entonces, ahí ya lo tienen. Entonces, ahí están los siguientes contenidos sintéticos. Y entonces tenemos el análisis de varianza, análisis de correlación y regresión, finalmente análisis no paramétrico y diseño de experimentos. Comenté la semana pasada que vamos a empezar un poquito con diseño de experimentos porque necesitamos recolectar datos para empezar a revisar las pruebas de hipótesis que tienen que ver con análisis de varianza. De tal manera que les platiqué de algunos diseños, ahí recordamos de qué va la estadística descriptiva, cuáles son las medidas de tendencia central, cuáles son las medidas de dispersión y que a su vez esas medidas nos van a ayudar a hacer conclusiones, es decir, a través de muestras, conclusiones hacia una población. Y entonces pues ya empezábamos de lleno con la inferencia estadística. Entonces, todos estos temas los vamos a platicar, los vamos a revisar para que las evaluaciones se conviertan en 3 partes. Vamos a platicar de una primera evaluación que va a ser el análisis de varianza. Ese va a ser su primer examen parcial a casa. Quedamos en que va a ser en equipo. Aquí yo les había comentado que estos equipos pueden modificarse
porque se va a modificar la lista de inscritos. Entonces, se modificó de tal manera que en esta ocasión, pues, voy a hacer un rearreglo de los equipos para que todos sean considerados y que se formen todos los equipos que se tienen que formar. Como ya vemos que hay más alumnos inscritos, la propuesta va a quedar de la siguiente manera. Los exámenes a casa son equipo y entonces para este primer examen, vamos a considerar como máximo 5 integrantes en el equipo, máximo, no más. Aquí esto es porque como vemos más personas en el grupo, para que se logren equipos de forma, digamos, incluidos a todos, porque si no quedarían ahí algunos alumnos, equipos de 3 o a lo mejor un equipo de 2, eso no sería lo más indicado. Entonces, los equipos los voy a reorganizar yo, de tal manera que les voy a mandar la lista para que ustedes se pongan en comunicación para empezar ese primer examen en equipo. Esto se cambió, lo cambié, tomé la decisión porque ya hay más alumnos inscritos. Y una vez que tengamos esta formación de equipos, van a planear un diseño experimental en donde ahorita les voy a platicar que hay que considerar a la unidad de análisis o unidad experimental cuáles van a ser las variables independientes, cuáles van a ser las variables aleatorias dependientes, cada cuándo se va a considerar una medición y esas mediciones ustedes las van a recolectar para que puedan hacer un análisis de varianza, ¿sale? Así lo vamos a hacer con los siguientes temas. El siguiente examen pues va a considerarse el análisis de correlación y regresión. Todo eso va a ser el segundo examen parcial y finalmente el tercer examen parcial va a ser el análisis no paramétrico junto con diseño de experimentos. Y entonces todos los exámenes van a ser a casa y van a ser en equipo, de tal forma que cuando ustedes vieron en el mismo, en la plataforma de Classroom, pues yo les había compartido este contenido sintético, los links para el ingreso a estas sesiones y también les compartí la forma de llevar el curso. Recuerden que van a hacer los 3 exámenes parciales, también van a tener actividades individuales que se le van a sumar con la asistencia para que sumado van a considerarse el 20%. ¿Cómo vamos a tomar la asistencia? Con su participación, ¿sale? También van a tener un seminario en equipo. Este seminario lo vamos a dejar también, digamos aquí, ya 5 personas ya son muchísimas, lo vamos a dejar para 4 personas. Este seminario es de un artículo científico en donde ustedes van a platicar de qué va la aplicación de algún tema de ANOVA, de regresión, correlación, Kruskal-Wallis, ANOVA, diseño de experimentos, en fin. Ustedes van a sacar un artículo de NCBI, de Bidiwami, me lo van a hacer llegar, yo lo reviso para checar que sí tengan la aplicación y de esa manera les doy como un visto bueno del artículo científico y lo van a publicar en Classroom. Este se va a registrar para su seminario. El seminario, todos los equipos me van a ir pasando de forma gradual, es decir, los voy a organizar para que vayan pasando a partir de la semana 7, 8, 9, 10 y 11. Con todas esas semanas, pues tenemos toda la disponibilidad de que se armen, pues, gran cantidad de equipos, pero eso es importante porque les muestran la gran variabilidad de aplicaciones que se tienen de estas pruebas de hipótesis en el contexto de ciencias biológicas y de la salud, y en particular en el área de biología experimental. El artículo científico ustedes lo van a elegir de acuerdo al área de interés. ¿Cuál es la población objetivo que más les atrae? Y de ahí buscar algún tema, algún artículo y exponerlo y revisar cómo es que están aplicando estas pruebas de hipótesis. Más adelante les pongo la escala de calificaciones, en donde si ustedes observan es bondadosa porque tienen, digamos, una amplia ventana de oportunidad para obtener una MD, ¿sale? Entonces aquí yo les puse esto y que el día de hoy se los repetiría porque precisamente hay cambios en la lista de alumnos inscritos. Entonces, a través de esta plataforma les iré compartiendo todo lo relacionado a el curso
Denme un segundo. Todo lo relacionado al curso y lo que también les acabo de comentar, voy a agregar, por ejemplo, el ingreso, el horario de ingreso, si llegan a faltar, ¿qué puede suceder? Es decir, vamos a considerar un 80% de asistencia, o si quieren hasta un 70%, pero ya si ustedes no asisten, ustedes tienen que revisar el tema por ustedes solos. No hay problema si lo revisan solos, siempre y cuando me lo notifiquen, pues no hay problema, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Decía, vamos entonces a compartir la presentación. Antes de irme a la presentación, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. No, todo bien, muchas gracias. Gracias. El artículo lo podemos empezar a enviar desde ya, o sea, el que nosotros creamos que puede funcionar. Así es. Pueden buscarlo, pero tienen que formarse equipos de 4 personas. Ahí, del caso del seminario, lo voy a establecer también así, ahí sí me gustaría que lo hicieran de acuerdo al interés que tengan, ¿no? Es decir, que se junten entre ustedes con quien ustedes quieran para el seminario. Para los exámenes ahí ya los voy a ordenar yo y entonces ustedes puedan elegir algún artículo y me lo envían a través de Classroom. Quiero que me envíen las cosas a través de Classroom, que ahí se queda registrado a nivel institucional todo el trabajo que se realiza durante el curso, ¿sale? Por cierto, también tengo otra duda, no pude acceder al link de Classroom. No, ahí sí desconozco que haya sucedido. Tienen que estar en Classroom. ¿Utilizaste tu cuenta institucional o estás utilizando una aparte? Utilicé aparte. Sí, tiene que ser correo institucional. Si se pueden comunicar al correo electrónico cusi@shannon.one.mx, se los voy a poner en el chat. Él es el ingeniero encargado en ver este tipo de problemas, me parece. Entonces, por favor, dense de alta lo más pronto posible porque por ahí les voy a compartir toda la información. En el caso de cuando, más que más, bueno, más bien ahorita les platico. ¿Alguna otra duda? La tarea que ya está publicada en Classroom que habla del artículo, ese artículo que se tiene que hacer la presentación ya está. Fernando, todos los artículos, todos ustedes los van a buscar, ¿vale? ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. Yo les compartí uno y les dije que lo bajaran de Bibiwami. Yo no les voy a subir los artículos. Sí se los voy a compartir en estas sesiones, pero aquí el objetivo y lo que nos están invitando a que como profesores ahora a ustedes se les haga la invitación es que usen Bibiwami, ¿sale? Entonces necesitan entrar a la biblioteca y bajar los artículos y bajar libros. También los libros, no les voy a compartir ningún libro. Los libros ustedes los pueden bajar de Bibiwami, ¿sale? Necesito que realicen esas actividades porque sí nos están solicitando nosotros que se promueva el uso de Bibiwami. Entonces, por eso. Entonces, yo lo dejé así abierto para que ustedes buscasen un artículo científico y que de ahí a su presentación. De hecho, ya empecé yo a platicarles sobre algunos artículos y les dije, pues pueden leer ese y a partir de ese hacer su presentación. Aquí lo que me interesa es que yo ya les empecé a platicar de lo que es la estadística inferencial, platicamos de lo que son los intervalos de confianza, que junto con ellos están los estimadores puntuales y estimadores por intervalos de confianza,
que a su vez nos lleva a un primer tema de la inferencia estadística. El día de hoy vamos a platicar del siguiente tema, que es la prueba de hipótesis. Son dos grandes temas, habíamos comentado, entonces ya tienen la primera parte, si no es así, por eso les pido de favor que busquen el artículo científico. Alguien por ahí me decía que si lo podía compartir. Vamos a dar tiempo para que lo busquen, que busquen ustedes el artículo. No se lo pasen, por favor. Si se lo pasan es porque no están apoyando a sus compañeros. Cada uno de ustedes tiene que hacer la búsqueda del artículo científico que hable precisamente de la inferencia estadística. No se lo pasen ahorita. Yo sé que hay mucho compañerismo y lo más fácil es pasárselo. Permítanos, por favor, que cada uno se meta a la página de Vidiguami y que busque el artículo. Ese es el objetivo. Ya si vemos que no lo logran, no entregan la primera tarea, pues ya para las siguientes tareas, pues hay que pasarles el artículo, ¿no? Ya entre ustedes se lo pasan. Las tareas vamos a dejar una a la semana. Ya ahorita la primera, esta ya les di un poquito, les voy a dar un poquito más de tiempo para la entrega, porque precisamente pues ya hoy fue la primera sesión para algunos. Entonces, nada más voy a hacer una modificación en el tiempo de entrega de esa tarea. Y entonces las tareas, no reposición de las tareas, no hay reposición de tareas. Esto que se vuelve todo un caos cuando piensan que se puede recuperar todas las tareas. ¿En qué sentido? Ya cuando estamos a final del trimestre, quieren recuperar, no sé, 4 o 5 tareas y es imposible. Es imposible ya cuando son finales de trimestre. Entonces, por eso no hay recuperación de tareas. En el caso de los exámenes, tampoco hay recuperación de exámenes. No hay recuperación. ¿Por qué no hay recuperación? Porque se les brinda todas las posibilidades para que obtengan un 10. ¿Cuáles son estas posibilidades de que saquen un 10? Que esa casa es en equipo y toda la parte que va incluida en el examen, pues es derivado de lo que se ve en las clases. Entonces se les brinda todas las oportunidades para que puedan sacar un 10. En el caso de las tareas ciertamente van a tener un nivel de complejidad. Mientras más avanzamos, van a incrementar su complejidad. Entonces ahí también, pues sí necesitamos que estas tareas sean individuales y trataré de explicarles antes el tema para que ustedes ya con el conocimiento previo puedan realizar esta actividad, esta tarea. Les digo, mientras más sabemos en el curso, pues se va a incrementar el nivel de dificultad. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Creo que no, profa, todo. Muchas gracias. Entonces, vamos a compartir pantalla. No sé si ya entró, déjenme ver cómo se llama. Carolina López, ¿te hace falta tu segundo apellido? Ay, es que se supone que ya lo había cambiado la configuración, no sé qué pasa, es que está muy lenta mi computadora. Sí. Entré a la configuración y se supone que ya la había puesto, pero lo vuelvo a intentar. Por esta ocasión ya voy a continuar, pero para la siguiente sesión veo su nombre completo, no les voy a dar acceso. Quiero que me... Sí, gracias, maestra, y disculpa. Vamos entonces a compartir pantalla. Un segundo, nada más que se abra mi presentación. Bien. Entonces, ya habíamos picado. Déjenme regresar. Un segundo, lo que pasa es que está un poco lenta mi máquina. Por favor, indíquenme si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Sí, ya la vemos. Muchas gracias.
Voy a apagar por un momento mi cámara, pero ahorita la vuelvo a encender porque me voy a acercar un tanto más a la pantalla y no quisiera que vieran cuántas pestañas tengo en un ojo. Entonces lo voy a apagar tantito. Bueno, entonces vamos a empezar con esto que es la inferencia estadística. Cuando nosotros platicamos sobre algún planteamiento de solución de un problema, planteamiento de un problema y queremos ver la solución a través de una hipótesis de investigación, estamos claros que tenemos que aplicar el método científico experimental. A partir de eso, pues consideramos poblaciones objetivo. Esas poblaciones objetivo no las vamos a estudiar como tal todas, a todos los individuos que pertenecen a una población objetivo. Lo que vamos a hacer es un muestreo, es decir, elegir a ciertas unidades de análisis, unidades experimentales, para que nosotros le apliquemos alguna variable independiente, es decir, alguna característica medible que nosotros pensemos que podría estimular a la unidad experimental y a partir de eso, la unidad experimental va a dar una respuesta. Las respuestas se miden a través de las variables aleatorias, dependientes, de tal manera que vamos a hacer mediciones sobre la unidad experimental. Esas mediciones se van a resumir a través de cálculos estadísticos como son las medidas de tendencia central, llámese media muestral, mediana, moda, entre otras. También vamos a ver que hay otras medidas conocidas como de dispersión. Esas medidas de dispersión precisamente van a indicarnos la variabilidad de los datos y entonces se pueden reflejar esas variabilidades a través de la varianza muestral y la desviación estándar muestral. Por supuesto, también está la amplitud, la amplitud del rango, coeficiente de variabilidad, y entonces vamos a estar trabajando con todos ellos. Una vez que tenemos el análisis a través de estas medidas, estos cálculos estadísticos, que son tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión, estas nos van a ayudar a plantear diferentes hipótesis estadísticas que nos van a apoyar a decidir con cuál hipótesis estadística me quedo, es decir, qué conclusión puedo obtener a partir de mis datos de las muestras. Y esto lo vamos a llevar a interpolar hacia una población objetivo, es decir, vamos a dar un granito de arena para la posible solución a un problema enorme que tiene que ver con la población objetivo. De tal forma que la inferencia estadística, como ustedes lo ven aquí, es un procedimiento por medio del cual se llega a conclusiones acerca de una población con base en la información que se obtiene a partir de una muestra seleccionada de esa población. Y entonces, como ya les había yo platicado, hay que ver qué población objetivo vamos a trabajar. Mencionábamos que para poder hacer accesible este modelo experimental, pues que pensemos en semillas. Estas semillas germinan muy rápido, lo que hay que pensar es qué variable independiente se le va a aplicar, qué variable aleatoria, qué variable independiente se aplica y qué variables aleatorias se pueden considerar para su medición. De esta manera, cuando nosotros ya tenemos pensado que le vamos a aplicar inferencia estadística, vamos a hacer todo este procedimiento. Por supuesto, hay que considerar que tenemos una población muestreada, que nos dicen que es la población de la cual se extrae una muestra. Nosotros vamos a obtener una muestra, es decir, cuántas semillas vamos a colocar en un grupo y a su vez les decía que estos primeros experimentos necesitamos tener al menos 3 grupos y veamos cómo se van a generar estas agrupaciones y en cada grupo vamos a considerar al menos 5 unidades experimentales. Y entonces vamos a hacer un planteamiento, ustedes también van a hacer un planteamiento para que finalmente el análisis del que se derive todo esto, vamos a llegar hacia una población objetivo. ¿Pero qué es una población objetivo? Es la población de la que se pretende hacer una inferencia. Y entonces, digamos, es como regresar a la situación de lo que es la inferencia estadística, ¿sale? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros consultamos artículos científicos, ahí se está aplicando esta inferencia estadística.
en este caso, ustedes pueden observar los títulos de los artículos científicos en diferentes revistas científicas con los autores, y en el caso de los títulos, ustedes siempre van a observar la unidad experimental, cuáles son las posibles variables aleatorias que están cuantificando, y también la situación de la variable independiente, ¿sale? Tenemos 3 elementos que hay que definir, y esos son muy, muy importantes para todas las pruebas de hipótesis que se van a aplicar, y que en algún momento ustedes, cuando hagan inferencia estadística, pues tienen que visualizar con claridad. Entonces, aquí tenemos otro artículo más, en donde ahora presentan resúmenes, y dentro de esos resúmenes, pues dicen, ¿no?, cuáles son las variables independientes, cuáles son las unidades experimentales. Por ejemplo, aquí hablan del amor en el tiempo del COVID-19. Entonces, lo que ellos quieren analizar es esa función sexual y la calidad de vida, el análisis de la calidad de vida durante estas mediciones de distanciamiento social, y lo hacen en un grupo de mujeres en etapa reproductiva, y precisamente pues ya hacen unas cuestiones de inclusión. Por ejemplo, aquí lo están llevando a mujeres italianas que están en etapa reproductiva. Entonces, las unidades experimentales pues son las mujeres con esas características, y por supuesto la variable independiente pues serían estas medidas de distanciamiento social. Entonces nos va a llevar a decir qué es lo que está sucediendo con el amor en el tiempo de COVID. ¿Qué es lo que van a medir? Pues miden varias características que se consideran como variables aleatorias dependientes, como la función sexual y la calidad de vida, análisis de la calidad de vida, que dentro de eso pueden medir varias, ¿no? Pero en el título ustedes van a observar estos 3 elementos. Por supuesto, en el resumen, ahí mismo van a encontrar cuál es el objetivo principal, que el objetivo principal los puede llevar al planteamiento de una hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación siempre, siempre van a tener los mismos 3 elementos que el título, es decir, la unidad experimental, la variable independiente y la variable aleatoria dependiente. Ojo, no siempre van a estar en este ordenamiento que yo les acabo de dar, pero son los 3 elementos que se buscan en cualquiera de estos elementos, en cualquiera de estas, ¿cómo se podrían decir?, rubros del método científico. Estamos hablando de un objetivo, de un planteamiento de un problema, y van a estar involucrados las unidades experimentales, la variable independiente, la variable aleatoria dependiente. Y entonces es importante que ustedes identifiquen los objetivos que se encuentran en cada uno de los documentos para que puedan plantear una hipótesis de investigación. Es decir, ya los investigadores analizaron esa hipótesis y concluyeron algo a través de la experimentación. Entonces, para saber si se cumplió esa hipótesis o hay modificaciones o algo, pues hay que revisar los resultados, hay que entender, comprender los resultados, y resulta, ¿valga?, que dentro de estos resultados hay varios elementos de la estadística inferencial. Uno de esos elementos, como ya lo habíamos platicado, es la estimación puntual y la estimación por intervalos. Para platicar de eso, también revisamos que hacer un intervalo de confianza, ya sea del 90, 95, 99%, pues se tiene que revisar de qué van las distribuciones de probabilidades, ¿sale? Si ustedes recordarán, platicamos de eso, y entonces les voy a pedir a alguien que por favor nos haga un resumen de lo que van las distribuciones de probabilidades, por favor. ¿Quién me podría apoyar a indicarnos cuáles son las distribuciones de probabilidades? Pues existen distribuciones de variables continuas y también discretas, ¿no? Inicialmente. Muy bien, muy bien. En efecto, y exactamente es eso a lo que quería llegar. Hay diferentes distribuciones de probabilidad, como ya lo mencionaron, para variables aleatorias discretas. Hablemos de la binomial o Poisson, o en el caso de las variables aleatorias continuas, hablemos de la distribución normal,
¿sale? En el caso de estos intervalos que hemos estado platicando, pues habla de una gran familia de distribuciones de probabilidad normal. Y de ahí vimos que hay distribución de probabilidad para la media, para la diferencia entre las medias, para una proporción, diferencia entre proporciones, para la varianza, para la razón de varianzas. Todas esas distribuciones son distribuciones normales que parten precisamente de la campana de Gauss, que ahorita nuevamente les voy a recordar y les voy a preguntar para que, bueno, ya lo vimos, nada más es para que lo recordemos y para los chicos que no estuvieron en las clases pasadas, pues que lo consideren y lo vayan anotando. Bueno, en el caso de los resultados, entonces, ustedes van a observar diferentes tablas o gráficas y siempre se visualiza, por ejemplo, las características medibles de interés para los investigadores. Y entonces, por ejemplo, aquí ven varias características medibles en el caso de estas funciones sexuales y la calidad de vida antes y después antes y durante, perdón, el periodo epidémico del COVID. Entonces ahí ellos hacen, digamos, quizá entrevistas, cuantifican estas variables y entonces ellos lo que hacen es establecer una medida de tendencia central, en este caso es una medida de localización. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, lo que nos habla es de una representatividad de todos los datos recolectados a través de una medida, en este caso es la media muestral. Estas medias muestrales también les ayudan a sacar la variabilidad de los datos a través de la desviación estándar, que en este caso es la que muestran, que ven ustedes que es la media más menos desviación estándar, de varias variables aleatorias dependientes, ¿no? Que ustedes lo ven en la columna, por ejemplo, en la columna izquierda. Ahí hay varias variables y entonces miden eso y lo miden antes, durante, hacen una diferencia entre las medias, ahí como ustedes pueden ver, y también obtienen un intervalo de confianza para esta diferencia entre las medias de antes y después y obtienen un valor de probabilidad. El valor de probabilidad, recuerden que tiene que ver con si se quedan con una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Si la P es menor a 0.05, recordemos que si es menor a 0.05, nosotros tenemos la certeza de que se quedaron con una hipótesis. ¿Alguien me puede indicar si el valor de P es menor a 0.05, con qué hipótesis estadística la se quedan? Alternativa. En efecto, se quedan con la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir en este ambiente de esta tabla? Cuando miden antes y después, por ejemplo, del intercurso sexual o en el caso del deseo, pongamos en el desire, en la línea 3, ahí ustedes ven las mediciones, antes y durante. Antes tienen un 4.8 más menos 0.9, 4.8 es la media muestral, más menos el 0.9, y en el caso durante el periodo del COVID tienen un 3.6 más menos 1.1 de desviación estándar. Lo que vemos es que son diferentes las medias. Lo que mide esta hipótesis es que en mi hipótesis nula es que las diferencias entre las medias sean iguales a 0. Si consiste en que mi media del antes es igual a la media del durante, es que no existe diferencia, no hay cambios en la parte del comportamiento sexual, por lo menos en las mujeres que están en la etapa reproductiva. Si es que encontramos eso en la hipótesis nula, si es que se quedan con la hipótesis nula. En el caso de si se quedasen con la hipótesis alternativa, ¿cuál sería? La hipótesis alternativa lo que nos dice es que exista diferencia entre las medias. Si existe diferencia, es que la media del before, del antes, va a ser diferente a la media del durante la epidemia. Lo que yo puedo observar es que la media de 3.8 y de, sí, perdón, hace rato me fui para abajo, leí mal. La media del deseo de 3.8 y 3.2 son diferentes a ojo de buen cubero. Estadísticamente, para darle la confiabilidad, le aplican la prueba de hipótesis y la diferencia entre las medias. Lo que ellos quieren ver es si existe diferencia entre las medias de menos 0.8 más menos 0.5. En este caso, cuando ustedes ven un intervalo de confianza, pues la diferencia entre las medias de menos 0.8
posiblemente no está dentro de ese intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza, sí cae, va de menos 1.2 hasta menos 0.7. Se hace una sugerencia de que si cae adentro de ese intervalo, tenemos el 0.95% de probabilidades de que sean iguales a la media de poblacional. Esa media de población habla de una distribución de probabilidad de la diferencia entre las medias. ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren analizar, que la media del antes y la media del durante quieren ver si son iguales o si son diferentes. Y en el caso del valor de la probabilidad, si ustedes se fijan, tienen un valor de P de 0.0007. Entonces el valor es muy pequeñito. Y entonces, por lo menos, aquí lo que nos sugiere es que sí son diferentes las medias por el valor de probabilidad, es decir, rechazan la hipótesis nula de que las medias sean iguales y se quedan con la alternativa de que las medias son diferentes y lo alcanzamos a observar de un 3.8 a un 3.2. Aquí lo que están diciendo es que sí hubo un cambio solo por la situación del COVID en el aspecto del deseo sexual. Ojo, aquí en este caso de estas características lo que quiero que observen es que tienen las variables aleatorias, tienen las medidas de tendencia central y además una medida de dispersión que en este caso es la desviación estándar, tienen dos grupos, el del antes y el durante, y además aprovechan eso, sacan la diferencia entre las medias, utilizan una estimación por intervalo, junto ahí en ese estimador por intervalo, recuerden que sacan por un lado el estimador puntual, que es la diferencia entre las medias, más menos un coeficiente de confiabilidad y además un error estándar de la diferencia entre las medias. Eso lo vimos en bioestadística 1. Ahora bien, también vimos de qué va un valor de probabilidad. Para este caso, al menos en esta variable, tienen un valor de 0.007 y pueden concluir de que se quedan con la hipótesis alternativa. Está cambiando al menos esta variable aleatoria dependiente en este grupo de personas con la variable independiente antes y durante el periodo del COVID. Si ustedes se fijan, todos estos elementos que les acabo de platicar, pues tienen que ver con un proceso de inferencia estadística. Para llevar este proceso de inferencia estadística, les decía, ya habíamos considerado la estimación y ahora más adelante vamos a considerar la estimación por las pruebas de hipótesis. En este caso, para solo recordarles, esto ya lo vimos en Bioestadística 1 y para que ustedes lo puedan anotar, tenemos la estimación puntual y también tenemos la estimación por intervalos y cada una de ellas van a tener características, es decir, necesitamos que se cumplan esas características para darle confiabilidad. Entonces recuerden, el estimador puntual es un solo valor numérico utilizado para estimar el parámetro correspondiente de la población, tiene que ser insesgado, eficiente, consistente y suficiente. En el caso de la estimación por intervalo, consta de dos valores numéricos, como ya lo vimos, que definen un intervalo que con un grado específico de confianza se considera que incluye al parámetro por estimar. Entonces tenemos aquí varias situaciones para estos estimadores. Les decía, los estimadores puntuales, como ya vimos, tienen estas características. Los estimadores puntuales son las medidas de tendencia central o en alguno de los casos se puede utilizar una medida de dispersión, como es el caso de la varianza muestral. Entonces tenemos estos estimadores, aquí ven la fórmula de la media muestral, de la varianza, de la desviación estándar y también la fórmula de una proporción. ¿Sale? Entonces, en este caso, estos son ejemplos de estimadores puntuales. Aquí tenemos, en el caso del sesgo, la cuestión del sesgo habla de qué tanto se parecen a una media, es decir, un valor muestral, qué tanto se puede parecer al valor de un parámetro poblacional. ¿Sale? Entonces, aquí nos dicen, se dice que un estimador es insesgado si la media de la distribución del estimador es igual al parámetro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven que la media muestral va a ser similar a una media poblacional. Eso es lo que se pretende, ¿no? Que nuestra media muestral esté lo más cercano posible a la media poblacional para decir que son iguales, ¿sale? No siempre pasa, precisamente de ahí se derivan las regiones de rechazo de las hipótesis. Entonces, en el caso de la varianza muestral, pues también se busca que la medida muestral
sea lo más parecida posible al parámetro poblacional. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es, por ejemplo, cuando recolectemos datos, vamos a ver mucha variabilidad de cada uno de ellos. Entonces, al momento de ver la dispersión de cada uno de estos datos, o en su caso, la exactitud de los datos, vamos a ver que pueden estar cercanos o alejados entre ellos, ¿no? Entonces, por lo regular, se pretende que los estimadores sean, ¿cómo dicen? Lo más posible sesgados y que sean eficientes. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes ven las imágenes de aquí de varios tiradores, ven el tiro al blanco y ven unos puntos rojos. Esos puntos rojos lo que refieren es qué tan dispersos están entre ellos y qué tan cercanos están a un punto de referencia. Estos puntos que ustedes observan pueden estar cercanos o alejados entre ellos. Aquí ustedes ven que están lejanos, aquí también lejanos, aquí ya están más cerca, aquí mucho más cerca. En el caso de la precisión mide el grado de dispersión que hay en los datos. Entonces ustedes ven aquí las 4 imágenes. Por favor, indíquenme qué tirador es más preciso. ¿El D? Vamos a ver que sí, en efecto, mientras más cercanos los datos estén entre ellos, van a ser más precisos, la dispersión disminuye muchísimo, muchísimo, ¿sale? Esa es la precisión. ¿Qué pasa con la exactitud? ¿Alguien me podría decir cuál es qué tirador es el más exacto? Pues sigue siendo el D, ¿no? En efecto, sigue siendo el D. ¿Alguien se acuerda de qué va la exactitud? ¿Qué tan cercanos están a un valor de referencia? En efecto, aquí en el caso del valor de referencia, muchísimas gracias. Fíjense, el valor de referencia es este punto. ¿Por qué? Porque pues, en el caso del ejemplo de este tirador, lo que interesa es que le den al centro. Nosotros, en el caso de la estadística, no es que le demos al centro de las variables, de las unidades experimentales. Lo que se busca es que nuestros datos de toda la muestra recolectado piensen en que van a cuantificar la altura de semillas germinadas, la altura del tallo de las semillas germinadas, ¿no? Entonces lo que se busca, por ejemplo, en los centímetros de esa longitud, es que se hace un promedio. Esa media muestral va a ser nuestro valor de referencia para que cada uno de nuestros datos lo comparemos con ese valor de referencia que es la media muestral y planteemos qué tan variables son los datos, qué tan alejados son de mi media muestral. En ese caso, nosotros vamos a comparar cada uno de los datos con mi media muestral y entonces ahí, mientras más cercanos estén a esa media muestral, van a ser más exactos. Mientras más alejados estén, van a ser menos exactos. Y entonces ahí nosotros vamos a cuantificar precisamente el error de exactitud. Hay 2 tipos de errores, el error de dispersión y el error de exactitud. El error de exactitud lo vamos a visualizar con una comparación de la desviación estándar junto con la media muestral. Y en el caso para medir solo la dispersión de los datos, pues podemos medir con la varianza, a su vez también con la desviación estándar. Entonces eso nos va a indicar qué tan dispersos están esos datos. ¿Alguien se acuerda de qué valor podemos tener de la varianza para decir que hubo menor dispersión de los datos? ¿Alguien? ¿Tiene que ser más cercano a 1? Cercano a 0. En efecto. 0. Casi te aproximas. Se debe acercar lo más posible a 0 para decir que hay poca dispersión de los datos. Mientras más grande sea el valor de la varianza, va a ser mayor la dispersión. ¿Vale? Ahorita se los muestro con un ejemplo.
Bueno, teniendo en consideración entonces estos dos elementos, los resultados o lo que sería idóneo en un análisis estadístico para darle esta confiabilidad es que los datos ciertamente sean sesgados y eficientes. Sí, sí, en la mayoría de las ocasiones es difícil obtener esto. La mayoría de las ocasiones a nivel experimental se tiene esto. Por supuesto, se busca que suceda, lo ideal es que suceda esto. No estoy tan alejada de mi punto de referencia, no están tan dispersos los datos, para decirle más o menos que son confiables. Cuando pasa esto, lo que vamos a ver es que hay mucha dispersión de nuestros datos. Aquí, por ejemplo, hay muchísimo mayor dispersión de los datos. Entonces, vamos a ver que con las estimaciones, con los intervalos de confianza y junto con las pruebas de hipótesis, nosotros podemos decir si nuestros datos de las muestras se acercan a los valores de las poblaciones. Eso es lo que vamos a analizar a través de la segunda parte, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de estas. Los parámetros, aquí están las características de los estimadores. Les dice que en sesgado, el promedio de una distribución muestral de los promedios de las muestras es igual al promedio de la población misma, es decir, que sean muy cercanos a la media poblacional, eficiente, porque va a tener un menor error estándar. Recuerden que los errores estándar, en el caso de una media, por ejemplo, es solamente la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. En el caso de el error estándar, mide la variabilidad de los datos, pero muchas veces cuando se aplica el error estándar de la media, cuando hacen la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, lo que ocasionan es que se vea una menor dispersión de los datos, ¿vale? En el caso de consistente, nos dicen que al aumentar el tamaño de la muestra del estadístico se aproxima cada vez más al parámetro de la población. Entonces nos recomiendan usar cierta n. Para eso se utiliza el cálculo del tamaño de la muestra. Ojo, este cálculo del tamaño de la muestra va a depender de qué es lo que nosotros estemos diseñando, porque puede ser para una media, para la diferencia entre las medias, para una proporción o diferencia entre unas proporciones o la varianza o razón de varianza. Depende qué es lo que vamos a analizar. En el caso de la suficiencia, como ahí observan, utiliza tanta información de la muestra que ningún otro estimador puede extraer información adicional sobre el parámetro de la población, es decir, que la media muestral sea suficiente para dar el aproximado a una media poblacional. No se puede utilizar otro, es decir, si yo quiero utilizar la varianza muestral para ver la estimación y que se parezca tanto a una media poblacional, eso no se puede. Siempre tiene que estar suficiente el parámetro, la medida muestral hacia el parámetro poblacional. Entonces, ya que tenemos eso, aquí tenemos los diferentes estimadores, que es lo que les decía. Estos son estimadores puntuales. Puede ser la media, la diferencia entre las medias, hacia las distribuciones muestrales, en este caso la distribución de la media poblacional, o en su caso, como lo vemos acá abajo, la distribución de la media para esta diferencia entre las medias muestrales, ¿vale? Esa es la otra. Tenemos además la proporción, diferencia entre proporciones, las varianzas, la razón de varianzas. Ojo, esta razón de varianza quiero que la recuerden porque la vamos a usar mucho para el caso de las ANOVAs. Esta razón de varianza lo que implica es que mi varianza muestral 1 con la varianza muestral 2, al momento de dividirlas me den 1. Eso implicaría que serían iguales y esto lo hacen ahora que sea lo más parecido posible al parámetro poblacional, que son las razones de varianzas poblacionales, para hacer la inferencia. Entonces, ya que tenemos ahora ya visualizados estos, rapidísimo me voy a las estimaciones por intervalo, que tiene que ver con esa estimación puntual, más o menos el coeficiente de confiabilidad y el error estándar. Recuerden, el coeficiente de confiabilidad son valores de Z, o son valores de t-Student, o son valores de G cuadrada, o son valores de f de Fisher, de tal manera que se multiplican con la variabilidad de los datos a través del error estándar. Ojo, hay errores estándares
para la media, para la diferencia entre las medias, la proporción, diferencia entre proporciones, para la varianza, la razón de varianzas, ¿no? Entonces, estos intervalos de confianza son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la media, nosotros podemos visualizar aquí muchos intervalos de confianza. ¿Cómo se sacan estos intervalos de confianza? Imagínense que tienen aquí en esta gran línea, la gran media de medias, la media muestral, perdónenme, la media poblacional, y cada una de estas líneas azules son mis datos, es decir, cada uno de estos representa un grupo de medias muestrales, y entonces yo le saco la media más, menos desviación estándar y las coloco, y quiero ver cuál de ellas sí se asimila a mi media poblacional. Entonces, ahí vemos cómo están repartidos estos, forma que si yo volteo esa línea de mi media muestral, perdón, de mi media poblacional, que es esta MU, que es la MU que está aquí, vemos aquí cada uno de nuestros datos y quiero que vean esta línea roja. Todas estas, algunas atraviesan mi gran media poblacional. Esta media poblacional por lo regular se utiliza ya con todos los datos que se tengan de cada una de estas muestras, se saca el promedio y se saca esa representatividad de la media poblacional. Imagínense que esta línea ahora la traslapamos a la distribución normal. La distribución normal, es decir, que ya hablamos de una variable aleatoria continua, y la coloco justo en la parte simétrica de la distribución. Recordemos que aquí tenemos esta distribución para las medias muestrales. Es una distribución normal para las medias muestrales, ojo. En este caso, en este eje, recuerden que vamos a tener las frecuencias relativas acumuladas de la probabilidad para la variable aleatoria continua. Vamos a ver que si yo considero mi media poblacional más 2 desviaciones estándares de la distribución de las medias muestrales, yo puedo sumar o puedo restar y me genera 2 líneas perpendiculares. Esas líneas perpendiculares no son más que mi límite inferior del intervalo de confianza del 95% y mi límite es superior de mi intervalo de confianza al 95%. ¿Qué significa eso? Que cuando yo analice cada una de mis medias, quiero ver cuántas de ellas están adentro de este intervalo. Quiere decir que de todos mis grupos que están No, pues F. Ya había tardado. ¿Quién le va a dar la entrada a la profesora? ¿O lo ponen en WhatsApp? ¿Cómo? Es que no ha puesto por WhatsApp, tal vez se le fue el internet. Sí, suele pasar. Bueno, siempre le pasó el trimestre pasado. Pero siempre entra o avisa.
Lo siento, chicos, me sacó internet, entonces, ¿podrían indicarme hasta qué momento me escucharon para retomar? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, se la escucha. escuchamos. Fue en los intervalos de estimación por intervalos y estaba diciendo o sea, qué es lo que se agrupaba ahí. Muchas gracias. A ver si no me saca otra vez, lo siento. Déjenme otra vez ponerles. Y profesora, hay un compañero que lo sacó casi por el mismo tiempo y está intentando entrar. Ya me sacó, No hay nadie. Diego, gracias. Gracias, doctora. Ok, gracias. Espérenme tantito, es que no me deja regresar. A ver, lo malo de estas cosas de internet. Sí, estaba explicándoles Entonces, en los intervalos de confianza nos señalan, dependiendo el porcentaje, en un caso de un intervalo de confianza del 95%, espérenme tantito. En el caso del 95%, lo que nos señalan es que tenemos un área de probabilidad, 0.95 de probabilidad de que el 95% de mis medias se parezcan a mi media poblacional y que un 5% dividido entre dos, porque tenemos dos zonas de que no se parecen, tenemos la zona de la izquierda, un 0.025 de probabilidad de que las medias muestrales no se parecen a la media poblacional o no están en ese intervalo. Y otro 0.025 de que otras medias pues no van a caer adentro del intervalo, por lo tanto no se van a parecer a mi media poblacional. Entonces aquí, si ustedes observan, tenemos estas algunas medias que no caen adentro de este intervalo y tenemos otra aquí que no cae. Hay otras que sí están aquí y se parecen a esta media poblacional. Entonces, los intervalos de confianza es una área de probabilidad para indicar que el 95% de mis medias muestrales se parecen a mi media poblacional y que un 5% que está dividido en dos no se parecen, 5% de las medias muestrales no se parecen a mi media poblacional. Recuerden que toda el área bajo la curva vale 1 y que el intervalo de confianza, además de tener un parámetro puntual, va a tener una asociación de un coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad habla de cuántas desviaciones estándares estamos utilizando para dar una mayor amplitud o no y aceptar más medias o no, más medias muestrales o no, para que se parezcan a una media poblacional. Aquí el coeficiente de confiabilidad lo vamos a ver reflejado en un valor. El coeficiente de confiabilidad es un Z de 0.025 o un Z, por ejemplo, de 0.95, o en su caso la T-Student, o en su caso la G cuadrada, o en su caso F de Fisher, de tal forma que al momento de buscar el valor de Z, de T o del que sea, nosotros lo buscamos en tablas, dependiendo el alfa. Aquí tenemos un alfa de 0.05, nos va a dar un valor. Ese valor se localiza aquí. Por supuesto, va a ser un reflejo en relación a valores de Z o de T o de lo de F de Fisher, pero este valor ya se convierte en el factor de confianza, factor de confiabilidad. Y en su caso, aquí miden una desviación, digo, dos desviaciones estándares, puede ser una, pueden ser tres, y esto está relacionado con el error estándar, es decir, la variabilidad de los datos que tenemos, en este caso, la variabilidad de las medias muestrales. Entonces, aquí de esta manera nosotros vemos la importancia de estos intervalos de confianza. Ahora bien, ya tenemos estos, déjenme avanzarle. Ya vimos la distribución normal, habíamos platicado de ella, vimos la función matemática, vimos sus características, aquí la tienen. Entonces, recordemos, por favor, los tres elementos fundamentales de la probabilidad. ¿Alguien me los podría recordar?
Son los axiomas, ¿no? Sí, adelante. Que la suma de las probabilidades sea de 1 y no mayor que que va de 0 a 1 y que los eventos son independientes, o sea, es decir, que la probabilidad de uno no afecta al otro. Mutuamente excluyentes. Muy bien, ahí lo tienen. Entonces, toda el área bajo la curva, toda el área bajo la curva, que es una función matemática denotada por esta relación, todo el área bajo la curva va a valer 1, o sea, y empieza desde 0, se va incrementando el área y queda 1, ¿sale? Justo en esta línea vamos a encontrar que la media, mediana y moda son todas iguales. Y vimos también otros dos elementos importantísimos para la distribución normal. En el caso de esta distribución, vamos a visualizar que nosotros los podemos calcular. Vamos a identificarlo a través de las gráficas, vamos a calcular la gran media de medias, vamos a hacer gráficas de dispersión, como ustedes lo ven aquí, vamos a colocarlos en las gráficas y vamos a imaginar la distribución normal. Para eso, pues tenemos que sacarles, decía, la gran media de medias, ver qué tanto se alejan cada uno de los grupos hacia una media poblacional o mi gran media de medias, calcular la desviación estándar, y lo que nosotros vamos a visualizar es algo que se le llama kurtosis y coeficiente de asimetría para el caso de la distribución normal y que es muy socorrido para determinar qué tipo de prueba de hipótesis vamos a hacer. En el caso de estos parámetros, digamos, muestrales, en este caso pues están mostrándole parámetros poblacionales, que son valores de las desviaciones estándares, y entonces, por ejemplo, si aquí colocan, digamos, su gran media de medias, estos puntos que ustedes ven aquí es cada uno de los datos que se recolectan, y entonces ustedes ven qué tanto se alejan a esta línea anaranjada. Mientras más alejados estén, vamos a ver que la desviación estándar va a tener un valor ciertamente mayor, mientras más alejados estén de mi media muestral. Mientras más cercanos estos datos a mi media, si ustedes lo ven, aquí sí hay una dispersión, pero digamos es menor. Entonces la desviación estándar baja. ¿Qué pasa si mi desviación estándar se acerca muchísimo a estos valores de la gran media? Que aquí casi no hay dispersión de mis datos, casi no lo hay. Entonces, lo que ustedes alcanzan a observar cuando se refleja en un gráfico de la distribución normal, ven que este achatamiento de la campana va a cambiarse, ¿no? Ustedes ven claramente que aquí está hacia abajo, aquí se queda como en término mediano y aquí se vuelve hacia arriba. Entonces, eso se ve, o sea, se ve un reflejo de qué está pasando con los datos. Por supuesto, pues vamos a trabajar con diferentes bases de datos para que ustedes puedan observar estas características. Y entonces, en el caso del libro de Daniel, ustedes van a observar un ejercicio en el capítulo 141, esta tabla se extrajo de ahí, y entonces nada más es para que ustedes visualicen que se recolectaron las edades de diferentes individuos, se recolectan en intervalos de clase, se ordenan de forma con intervalo de clase a través de variables edad con frecuencia observada, se realiza el histograma y el polígono de frecuencias. Este nos va a ayudar a suavizar la línea del histograma cuando se trate de una n muy grande y de una variable aleatoria continua para generar estas gráficas de distribución. Ya habíamos platicado de esta, que es la distribución normal. Se generan los intervalos de confianza, que son las estimaciones, a diferentes valores de desviación estándar. Aquí tenemos en el caso del sesgo y la kurtosis, que es lo que ya habíamos platicado, como la distribución va a ser muy, muy importante, la distribución normal para un grupo de datos, para tomar decisión si se hace una prueba de hipótesis paramétrica o no. Entonces, en el caso de estos valores, vimos que había un coeficiente de asimetría y que los valores se podían obtener a partir de una fórmula que les pedí en aquel momento que la copiasen. Aquí les voy a pedir que pues la copien o hagan la captura de pantalla para tener la fórmula, y que cuando hablamos de una distribución normal, vamos a platicar que los valores van de 0.5 de menos 0.5 a 0.5. Lo ideal es que tenga un sesgo igual a 0 o cercano a 0,
Si tiene mayor a 0, el montecillo de la campana de Gauss se va hacia la izquierda. Si el sesgo es menor a 0, ese monte mueve hacia la derecha. Uno u otro, ahí ya no es una distribución normal. En el caso de la kurtosis, platicamos de esta y vimos que lo ideal para una distribución normal es que sea mesocúrtica. Les pido de favor que anoten la fórmula, porque también la vamos a estar utilizando, y entonces ven estos dos cambios, ¿no? Entonces, esto es un breve repaso rapidísimo. Y finalmente, antes de pasar me voy con las pruebas de hipótesis. Estas, recordemos que son planteamientos de 10 pasos, bueno, así lo hemos visto, pero si lo podemos resumir no importa, pero tenemos estas reglas que son específicas para aceptar o no una sentencia que nosotros debemos de plantear. Se plantean dos hipótesis, es decir, dos enunciados matemáticos. Uno de ellos es la hipótesis nula, otro es la hipótesis alternativa, y se plantea un proceso para tomar una decisión si me quedo con una hipótesis nula o me quedo con una hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis nula, siempre se plantea que no existe cambio, es decir, siempre va a tener una igualdad. En el caso de la alternativa, siempre vamos a plantear que son diferentes, pero puede caber también en otra de las opciones que sea mayor que o menor que. ¿Sale? Entonces, lo primero que se revisa es que esta prueba de hipótesis, vamos a hacer un pequeño método de toma de decisiones, plantear la hipótesis y a su vez, a partir de mis datos muestrales analizados a través de tablas gráficas, yo puedo plantear qué tipo de distribución voy a usar de acuerdo a algo que se llama restricciones. Las restricciones son los llamados o famosísimos supuestos. No se puede usar cualquier prueba para cualquier paquete de datos, sino que tenemos que revisar de qué van los supuestos. Es decir, qué restricciones tiene cada prueba de hipótesis para usarla. Por ejemplo, una ANOVA, una de las restricciones es que tenga al menos 3 grupos, al menos 3 grupos. Por eso mi insistencia en el diseño experimental que van a hacer de que solo planteen 3 grupos, ¿sale? Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos estas dos hipótesis, la nula y la alternativa. Vamos a ver que esto ayuda mucho al investigador para tomar decisiones acerca de una población mediante el análisis que hacen de una muestra, ¿no? Para eso, pues sí hay que ver cuáles van a ser nuestras hipótesis estadísticas, cuál es la muestra aleatoria a recolectar, cómo vamos a hacer las comparaciones, es decir, hay que plantear la escritura de las hipótesis estadísticas, ¿no? Entonces aquí vemos que lo indispensable es planearla, hay que ver el nivel de significancia, que esto tiene que ver con las zonas de región de rechazo de las hipótesis nula, hay que elegir la prueba estadística, es decir, dependiendo lo que veamos de nuestros datos, vamos a elegir alguna prueba, es decir, puede ser una ANOVA, una TestUDEN, una prueba de Tukey, una Udemann-Whitney, dependiendo los datos. Vamos a observar que también debemos establecer valores críticos de las pruebas de hipótesis. Estos valores críticos nos van a ayudar a hacer un comparativo con el valor del cálculo del estadístico, y si son, en el caso de que los valores del estadístico sean mayores a los valores críticos, la mayoría de las ocasiones se rechaza la hipótesis nula. Para eso, pues se pretende dar como una regla de decisión. Hay que hacer esa regla de decisión, por supuesto, hacer los cálculos necesarios para llegar a tomar la decisión si me quedo o no con la hipótesis nula. Entonces, para eso, pues tenemos que aprovechar de la búsqueda de estos supuestos para definir qué distribución se va a utilizar. La prueba de hipótesis siempre tiene una distribución del estadístico. Hay muchas distribuciones del estadístico. Como ustedes ya vieron, está la distribución TestUDEN, por ejemplo, está la G cuadrada. También vamos a encontrar la F de Fisher. Para este caso vamos a usar muchísimo esta prueba. Y a su vez, pues ya vemos que uno de los elementos, por ejemplo, para tomar la decisión de qué prueba de hipótesis se va a hacer, es saber si vamos a hacer una prueba paramétrica o no. Para el caso de las pruebas paramétricas, siempre se van a utilizar cuando demostremos que nuestros datos tienen un comportamiento de distribución normal. Si no lo tienen, se puede hacer una prueba no paramétrica.
¿sale? Para eso es importante decir, para las pruebas paramétricas necesitamos aplicar pues una prueba de hipótesis como la Kolmogorov-Smirnov, para decidir, ¿no? Si sí se puede usar una prueba paramétrica o no. La ANOVA, que vamos a ver, por default es una prueba paramétrica. Y entonces aquí ven algunas características de que lo que deben de tener los datos para checar, ¿no? Como ustedes recordarán, ya vimos el sesgo kurtosis, medidas de tendencia central, vamos a tener que generar gráficos para checar cómo es el comportamiento de los datos, también ver si es necesario la transformación de variables, que lo vamos a ver en el caso de la correlación y regresión lineal simple. Vamos a ver si hay también homogeneidad de las varianzas. Esta homogeneidad de las varianzas implica el grado de, si ustedes recordarán, de homocedasticidad. Entonces también hay que ver eso, hay que checar el tamaño de las muestras totales, determinar el tipo de prueba que vamos a usar. Aquí hay algunas características de las pruebas paramétricas, que esto lo vamos a retomar en la siguiente clase. También las no paramétricas, cajas. Aquí hay algunas pruebas que se catalogan ya como pruebas paramétricas y no paramétricas, que son, aquí hay algunas de las que vamos a ver en el contenido sintético de la UEA. De la primera que vamos a hablar es la ANOVA. Aquí hay otras más que son no paramétricas y algo importante es que vamos a tener que revisar de qué va un diseño experimental. Entonces, para la siguiente sesión, si gustan tomarle una foto a esta, o buscar artículos de diseño experimental, también es válido, pero me gustaría que tomasen una foto de esta, porque lo que van a hacer es plantearse un objetivo de estudio, es decir, cuál va a ser su población objetivo, cuál sería su hipótesis de investigación. Vamos a hacer una ANOVA que va a tener va a tener más de 2 grupos. Lo que quiero que consideren es que cuáles van a ser las variables, anoten las variables, es decir, si es una variable independiente, cuál va a ser, a cuánto tiempo la van a medir y cuáles van a ser las características medibles aleatorias, en este caso las variables respuestas. Por supuesto, tienen que definir cuál es la unidad experimental. Entonces, todo eso necesito que lo presenten para la siguiente sesión para, digamos, ustedes puedan establecer la hipótesis de investigación, hipótesis estadísticas, y entonces nos arrancamos con el primer tema, que es el análisis de varianza, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda. Yo me perdí en eso, o sea, ¿esto para qué lo vamos a...? O sea, ¿es para el proyecto o para la clase? ¿Cuál? Ajá, esto último que nos pidió que delimitáramos. Para su examen, su primer examen parcial. Ok. Bueno, muy bien, chicos, si ya no hay más dudas, me despido. Nos vemos el día miércoles. Por favor, regístrense en Classroom. Ya no hay dudas, ¿verdad? Creo que no. Bueno, chicos, me despido, les agradezco su asistencia. Nos vemos el miércoles, por favor. Hasta pronto. Maestra, disculpe para añadir